días, 9:33 de la mañana del martes 16 de julio del 2024. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, va a llevar a cabo la audiencia pública virtual de control de plazo solicitado por la defensa de don Eduardo Arana Isa en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias en el radio del Estado. Expediente 50-2023-2. La audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional Transitoria, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la Defensoría de la Procuraduría. Señor Magistrado Supremo, muy buenos días. Señorita Fiscal, señores abogados. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, con domicilio procesal en Avenida Arequipa número 5060, 5070 Miraflores, casilla electrónica judicial 49089 y correo electrónico institucional ppdc.notificaciones@pge.gov.p. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Arana. Su señoría, buenos días. Buenos días con la señora fiscal, con el señor procurador. Quien habla, Fernando Manuel Cirilo Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4187, con correo electrónico fercil68@gmail.com, así electrónica número 5884 y teléfono celular de contacto número 99733226. Gracias, señor. Gracias, doctor. ¿Alguien más se encuentra presente, Cristian? Sí, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Sí, el defensor público Ítalo Díaz, identificado con registro CAL 69117, con domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, Quinto Piso, Cercado de Lima, casilla 9911-7745, correo electrónico it10.92@gmail.com. Gracias. Gracias, doctor Díaz. Se encuentra presente la defensa del señor Arana, que es el doctor Cirilo. Gracias por concurrir a esta audiencia. Queda dispensado. Buenos días con todos los presentes. Hasta luego. ¿Hay algún escrito ingresado, Cristian? Ningún escrito presentado hasta el momento, señor. Entonces voy a dar el uso de la palabra al doctor Cirilo por 10 minutos para escuchar sus argumentos. Un poco los antecedentes del caso, doctor, cuándo comenzó esta investigación y qué cosas se han actuado en el camino. Sí, señor. Muchas gracias. Efectivamente, la cronología de los hechos es el siguiente, señor magistrado. El 8 de septiembre del año 2023, la Fiscalía Suprema emitió la disposición número 1, promoviendo diligencias preliminares contra mi patrocinado, el señor Walter Ríos Montalvo, por el delito de tráfico de influencias agravada y alternativamente de cohecho activo específico. El plazo fijado por el Ministerio Público en esta disposición fue de 60 días. Luego, el 6 de noviembre del año 2023, la Fiscalía emite la disposición número 3 y declara compleja la investigación y amplía el plazo de las diligencias preliminares por 8 meses. Estas dos disposiciones, señor magistrado, siempre del proceso penal común. Luego, el 7 de mayo de 2024, al término del plazo de los 8 meses antes citados, la Fiscalía emite la disposición número 5 y adecúa el proceso penal común al de crimen organizado, ampliando el plazo de las diligencias preliminares por 8 meses. Luego, el 15 de mayo del año 2024, esta defensa presenta un escrito a la Fiscalía solicitando se dé por concluida las diligencias preliminares y emita pronunciamiento. Y el 24 de junio del año 2023, la Fiscalía emite la disposición número 7, declarando no dar lugar a lo solicitado por esta defensa. Señor magistrado, comprenderá usted, y así lo dispone la ley, según el numeral 1 del artículo 61 del Código Procesal Penal, la Fiscalía actúa siempre en sus actos de acuerdo a un criterio objetivo. Entonces, para la defensa, cuando la Fiscalía emitió las disposiciones 1 y 3, ¿no es cierto? Siempre dentro del proceso penal común, obviamente
de acuerdo a los postulados fácticos que dispuso la Fiscalía en esas disposiciones, no había ni por asomo que esta defensa pudiera suponer de que se podría incubar en esta investigación algún fáctico o hecho que podría ser merecedor de un proceso penal más gravoso como es el de crimen organizado. Por esa razón, señor magistrado, es que cuando se emite la disposición 5 el 7 de mayo del 2024, adecuando el proceso penal común al de crimen organizado, antes de esa disposición la defensa no solicitó a la Fiscalía que dé por concluidas las investigaciones, las diligencias preliminares. Y por una razón, porque dentro del proceso penal común, ¿no es cierto?, la única posibilidad que tiene la Fiscalía de declarar compleja la diligencia preliminares es una sola, y puede ampliar los plazos de la investigación de las diligencias preliminares por 8 meses nada más, concluido el cual tiene que pronunciarse. Y yo, obviamente, como defensa, confiado en el criterio objetivo que había planteado la Fiscalía, yo no solicité, antes de que vence el plazo de los primeros 8 meses, que la Fiscalía se pronuncie y emita la disposición correspondiente. ¿Por qué la Fiscalía no podría ya prorrogar el plazo? Por esa razón, señor magistrado, esta defensa considera respetuosamente de que la disposición número 5, que adecua el proceso penal común al de crimen organizado, es un eufemismo, al cual ha recurrido el Ministerio Público para ampliar el plazo de las diligencias preliminares por 8 meses más. Y en consecuencia, la defensa le solicita a usted, señor magistrado, como juez de control, que en efecto controle esta decisión del Ministerio Público. Y porque además, si partimos de la premisa de que el Ministerio Público no dispone un plazo sin ningún tipo de premisa, es que en este caso la premisa de la cual ha partido el Ministerio Público para ampliar por 8 meses adicionales las diligencias preliminares es que ha razonado súbitamente de que hay algunas razones para que esta causa migre al proceso penal de crimen organizado. Señor magistrado, ¿y por qué nosotros consideramos que el plazo de 8 meses es irracional a raíz de la disposición número 5? Porque dentro del derecho privado, señor magistrado, ¿no es cierto?, quien dice una cosa hoy no puede decir mañana otra. Y eso se llama teoría de los actos propios, ¿no es cierto? Esta teoría lo que busca es fomentar que las personas sean coherentes en su actuar cotidiano, de manera que sanciona a las personas que se comportan contradictoriamente, quitándoles la posibilidad de reclamar derechos que en un primer momento se hubieran podido reclamar. ¿Cuál es el equivalente a la teoría de los actos propios en el derecho público? Que en el proceso penal, obviamente, es el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica. Porque el Ministerio Público no puede, señor magistrado, iniciar con criterios objetivos un proceso, ¿no es cierto?, dentro del proceso penal común, para luego, después de 8 meses, ¿no es cierto?, migrarlo al proceso de crimen organizado. De manera tal, señor magistrado, de que la defensa le va a demostrar a usted, según los propios postulados del Ministerio Público, de que primero no existe ninguna razón, señor magistrado, para que este proceso penal común haya migrado al proceso de crimen organizado. Primero, señor magistrado, existen solamente 2 personas investigadas, mi patrocinado, el señor Walter Ríos Montalvo. Y el hecho es un asunto muy concreto. Se reduce a una comunicación telefónica que habrían sostenido estas 2 personas el 9 de abril del año 2018, ¿no es cierto?, en la que mi patrocinado le habría pedido al señor Ríos Montalvo a interceder ante un juez laboral del Callao respecto de un expediente en ejecución de sentencia. Señor magistrado, dentro de los 8 meses primigenios de las diligencias preliminares, el Ministerio Público hasta la fecha no ha identificado el nombre del juez laboral, supuestamente influenciado. No ha identificado el elemento corruptor. Recordará usted, señor magistrado, que en marzo de este año discutíamos en una audiencia de tutela de derecho el agravio que para nosotros, para esta defensa, consideraba de que el Ministerio Público inició las diligencias preliminares sin tener sospecha inicial simple respecto al elemento corruptor. Bueno, de los delitos que imputan, ¿no es cierto?
Bueno, a la fecha, señor magistrado, el Ministerio Público no ha identificado el elemento corruptor, ¿no es cierto? De manera tal, señor magistrado, ¿por qué razón, si es que el Ministerio Público no ha podido descubrir estos elementos básicos del delito achacado, por qué razón lo declara, mejor dicho, migra el proceso penal común al de crimen organizado, ampliándolo por 8 meses adicionales? Lo cual, por cierto, significa de que en teoría el Ministerio Público podría ampliar esta diligencia preliminares hasta 36 meses. Señor magistrado, toda ampliación de plazo o prórroga bajo cualquier supuesto significa un premio al Ministerio Público, porque pese a la labor incesante que ha desarrollado en las diligencias preliminares, no habría podido hallar algunos elementos que considera atinente a su teoría del caso. Más aún, en este caso, señor magistrado, la defensa no ha sido obstruccionista, y eso obviamente lo corroborará la señorita fiscal o la señora fiscal. De manera tal que lo irracional, señor magistrado, de la decisión de la fiscalía de ampliar adicionalmente 8 meses más de diligencias preliminares, radica en esto, ¿no? En que ha migrado del proceso penal común al proceso de crimen organizado sin ningún tipo de razón objetiva. Dice la fiscalía, por un lado, asume, usted leerá el fundamento 9 de la disposición 5, de que acá no se está investigando el delito de crimen organizado. No, señor, lo asume la propia fiscalía. Luego dice que la única razón por la cual se está migrando al proceso de crimen organizado es porque el señor Ríos Montalvo es una persona vinculada a la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Señor magistrado, ¿desde cuándo sabía la fiscalía que este señor, Ríos Montalvo, estaba vinculado a esa organización criminal? Lo sabía incluso antes de percutir estas diligencias preliminares, porque es público notorio y además como persecutor penal omnímodo, el Ministerio Público sabía de esa condición del señor Walter Ríos Montalvo. De manera tal que si es que hubiese algún criterio objetivo, ¿no es cierto?, para que esta causa discurra dentro del proceso del crimen organizado, tendría que haber sido desde la primera disposición fiscal del 8 de septiembre del año 2023, ¿no es cierto? Pero además, contradictoriamente, la Fiscalía dice que dentro del desarrollo de las investigaciones han surgido ciertas dificultades en la investigación que merecen que esta causa migre al proceso de crimen organizado. Señor magistrado, debo recordar también de que en esta causa no hay nada que investigar, ninguna acto de investigación de carácter complejo. ¿Por qué? Porque todo el soporte de información vinculado a esta causa no está en la Fiscalía Suprema, está en el equipo especial de fiscales que se abocan al conocimiento de la investigación de la organización Cuello Blanco, señor magistrado, donde el soporte de información se encuentra tamizada y sistematizada. De manera tal que la Fiscalía Suprema lo único que está haciendo es requerir información. Y obviamente eso no es ninguna dificultad, señor. Es más, usted apreciará que el Ministerio Público, en la disposición 5, ha dispuesto 2 diligencias. O sea, cuando lo adecua al crimen organizado, una requiere al segundo despacho de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales Abocados al Conocimiento de los Cuellos Blancos, a fin de que realice y remita las descripciones de 13 mensajes de voz y llamadas, ninguna relacionada con mi patrocinado, sino del señor Walter Ríos Montalvo con 16 personas. ¿Para qué? No sé, francamente no sé. Y después está reiterando, señor, reiterando información a la DIVIAC a efectos que le remita información consistente en el listado de llamadas y diagrama de vinculación entre el número celular de mi patrocinado con 17 personas, entre ellas Walter Ríos Montalvo. Está reiterando, señor. Todos estos dos actos de investigación lo pude desarrollar fácilmente en los 8 primeros meses del proceso penal común, señor. ¿Para qué migrar al proceso de crimen organizado, señor, cuando el asunto es finito, concreto, y además no requiere mayores elementos de convicción de las ya desarrolladas? Han desfilado, señor magistrado, si mal no recuerdo, unos 25 testigos, entre magistrados, personal administrativo, de seguridad, etcétera, de la Corte del Callao. Ninguno de ellos ha dado información respecto del elemento corruptor o algún elemento del tipo de tráfico de influencias o hecho activo específico.
en puridad, el Ministerio Público debió pronunciarse, ¿no es cierto?, archivando las diligencias preliminares, señor, y no migrar al proceso de crimen organizado porque resulta irracional y agraviante para mi patrocinado. Porque la defensa, a partir de esta decisión irracional, asume de que en realidad existe un acoso procesal a mi patrocinado. Porque para finalizar, señor, para que contextualizar, esta causa se percute el 8 de septiembre del año 2023, un día después de que mi patrocinado fue nombrado ministro de Justicia. No obstante que esa comunicación telefónica data del 4 de abril del año 2018 y que lo tenía ya sistematizado la Fiscalía de Cuellos Blancos en años anteriores, señor. De manera tal que si mi patrocinado no hubiese sido nombrado ministro de Estado, yo estoy seguro que esta causa no hubiese existido. El Ministerio Público no puede conducirse así, señor. No existe a la fecha ningún elemento de convicción que ha desarrollado el Ministerio Público para que pueda o formalizar la investigación preparatoria o migrar al crimen organizado, señor. Lo que pretende el Ministerio Público es atar a mi patrocinado a un proceso penal interminable, ¿no es cierto?, a partir del cual la defensa asume que la pena del banquillo se inicia desde las diligencias preliminares. Por cuyas razones, señor magistrado, esta defensa le solicita encarecidamente que, declarando fundado el control de plazo, intime al Ministerio Público a que dé por concluidas las investigaciones preliminares y se pronuncie, señor. Muchas gracias. Gracias. Doctora Cuba tiene el uso de la palabra, también por 10 minutos. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita que el pedido de la defensa técnica del investigado Isa sea declarado infundado en mérito a los fundamentos que paso a exponer. En primer lugar, señor magistrado, dejar sentado que la función y la actividad fiscal siempre es objetiva. Cualquier pronunciamiento que emite el Ministerio Público está sujeto siempre al control del juez de garantías y eso precisamente garantiza que no, en las actuaciones fiscales no se pueda incurrir en arbitrariedad. Dicho eso, señor magistrado, debo señalar que, tal como se tiene de los antecedentes, mediante disposición 1, se abrió investigación contra Walter Benigno Ríos Montalvo y Eduardo Melchor Arana Isa por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravada. Bajo esa línea de ideas, se inició la investigación, luego la misma fue declarada compleja, tal como ha señalado la defensa, y finalmente, mediante la disposición 5, se adecuó el plazo de la investigación preliminar a los alcances de la ley 30.077 y se amplió la investigación preliminar por 8 meses más. Ahora bien, señor magistrado, el Ministerio Público, conforme al artículo 159, incisos 4 y 5 de la Constitución, tiene como facultad funcional conducir y dirigir la investigación desde su inicio, así como ejercitar la acción penal. Bajo esa línea de ideas, tiene la facultad exclusiva de llevar a cabo diligencias preliminares orientadas a una finalidad específica de indagación y averiguación, conforme a su rol persecutor, a fin de determinar si formaliza o archiva la investigación. El artículo 5 de la ley 30.077 faculta a que la investigación preliminar en casos de delitos vinculados con organizaciones criminales, personas que son partes de la misma, pueda tener una investigación preliminar de hasta 36 meses. En este caso, señor magistrado, no se ha establecido el plazo de 36 meses, únicamente se ha establecido un plazo adicional de 8 meses conforme se ha detallado en la disposición 5. Ahora bien, no es arbitrario que el Ministerio Público haya adecuado la investigación preliminar segura contra el investigado a los alcances de la Ley 30.077, pues efectivamente, como se ha explicitado en la disposición 5, los hechos que se investigan están relacionados al contexto en el que se realizan las conductas de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y en esta investigación se ha comprendido a Walter Benigno Ríos Montalvo, a quien se le denominaba el jefe y que era el hombre clave en el punto nodal Corte Superior de Justicia del Callao. Bajo esa línea de ideas, no existe arbitrariedad alguna en haber adecuado el plazo de la investigación al de crimen organizado, reiterando siempre que el plazo que se ha señalado en la disposición 5 es de 8 meses y que si antes de ese plazo se alcanzaran las diligencias establecidas por el Ministerio Público, la investigación siempre podría dar por fenecida o el investigado podría solicitar la conclusión de la misma. Ahora bien, no existe contradicción alguna en las disposiciones emitidas por el Ministerio Público, como ha señalado la defensa técnica del investigado. La propia normativa señala que para determinar el plazo de las diligencias preliminares dentro de un propio contexto de vinculación con una organización criminal, se tiene que considerar la complejidad de la investigación,
La razonabilidad del plazo debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada caso, por lo que se tiene que hacer una evaluación objetiva a partir del caso concreto. Ahora bien, el caso concreto, como hemos señalado, es un tráfico de influencias dentro del contexto cometido en el modus operandi de la organización criminal, de la presunta organización criminal, los cuellos blancos del puerto. Dentro de ese contexto, señor magistrado, se tiene la comunicación establecida entre Eduardo Arana Isa y Walter Ríos Montalvo, en la que se señala, en la que Walter Ríos Montalvo le dice que ya le han dado cuenta sobre el proceso y que está para ser declarado improcedente, pero lo que están haciendo es, para hacerlo un poco largo el tema, están notificando al demandado en OP. Contestó Eduardo Arana, ya está allá. Y Walter Ríos le dijo, ese es el favor que ahorita está haciendo, y esperar lo que él conteste, porque esto ya está en ejecución, ya terminó el proceso, ya le han asignado. Entonces lo que está pidiendo es algo extra, digamos, ¿no? Entonces, señor magistrado, el hecho que se está haciendo en materia de investigación preliminar es primero, un delito de corrupción de funcionarios que afecta directamente a la administración pública. Segundo, se da dentro del contexto de una organización criminal, porque este era el modus operandi de la organización criminal, ¿no? Realizar favores dentro de procesos judiciales para favorecer intereses de la organización o de terceros. Bajo esa línea de argumentaciones, señor magistrado, la disposición número 5 que establece el nuevo plazo de la investigación se encuentra acorde a ley, máxime si se tiene en cuenta que dicha disposición fue emitida antes de que venciera el plazo inicialmente establecido. Ahora bien, bajo esa línea de argumentación, la disposición 5 que adecúa el plazo está perfectamente arreglada a ley y, por tanto, el pedido del control de plazos del investigado debe ser declarado infundado. Ahora bien, señor magistrado, sin perjuicio de lo antes señalado, hay alegaciones que hace la defensa técnica del investigado cuestionando la adecuación del plazo de la investigación preliminar. Pero, señor magistrado, tal como ya ha sido establecido por la jurisprudencia, los cuestionamientos a estos tipos de adecuaciones o a las complejidades o no que pueda determinar la fiscalía, tienen una vía procedimental establecida, que es la de la tutela de derechos. Es allí donde podría, si la defensa considera que no existen los presupuestos para esto, debatirse si hay alguna vulneración de un derecho, que es medianamente lo que la defensa alega. Pero en puridad, la investigación preliminar está vigente porque hay un plazo establecido por la Fiscalía, por tanto el control de plazos debe ser desestimado. Cualquier otro cuestionamiento tiene una vía procedimental establecida y debe debatirse allí. De lo contrario, se desnaturalizaría la audiencia de control de plazos. También la defensa señala y cuestiona que desconoce cuáles son las finalidades por las cuales la Fiscalía ha establecido determinadas diligencias dentro de la disposición 5. Señor magistrado, bajo la misma línea de argumentación antes señalada, en relación a que los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público para recabar los registros de las llamadas entrantes y salientes de Walter Benigno Ríos Montalvo, anteriores y posteriores a la comunicación con el investigado Arana Isa, que sostuvieron el 9 de abril del 2018, ese argumento tampoco es un argumento para debatirse en una audiencia de control de plazos. Para ese debate existe una vía adecuada e idónea y la defensa debe hacer valer su derecho en la misma. La actividad del Ministerio Público, señor magistrado, reitero, no es arbitraria. Está sujeta al control del juez de garantías. Precisamente por eso el día de hoy nos encontramos en esta audiencia. El imputado que se considera afectado con alguna decisión fiscal recurre, conforme al ordenamiento procesal, al juez de garantías para reclamar lo que estime conforme a su derecho. Pero en este caso en específico no hay vulneración de ningún derecho y el plazo de la investigación preliminar está vigente conforme lo pautado por la normativa procesal vigente. Bajo esa línea de argumentos, señor magistrado, el Ministerio Público solicita se declare infundado el control de plazos. Muchas gracias, señor. Gracias, doctora. Señor procurador, tiene el uso también por 10 minutos. Con su venia, señor magistrado. La naturaleza de esta audiencia de control de plazos, señor magistrado, como ya lo ha definido la jurisprudencia, se basa en establecer si es que el plazo que ha fijado el Ministerio Público es, por un lado, legal, es un plazo necesario y en sus definiciones últimas, si es un plazo estrictamente necesario para el que se deban hacer, en este caso, las diligencias que se han propuesto en la disposición 5.
Entendemos que el ámbito del debate debería circunscribirse a esta situación, es decir, a la razonabilidad del plazo que fija el Ministerio Público de 8 meses para realizar los actos de investigación que han sido propuestos en la disposición 5. Se destaca que en la disposición 5 han sido señalados 2 actos de investigación concretos. Entendemos tienen dificultad en este caso para su consecución. El primero es que se realicen en este caso que se realice y se remite en este caso las transcripciones de mensajes de voz y llamadas de en total 13 registros de comunicación, que como se entiende son registros en los que eventualmente tiene que transcribirse la información, escucharse la información, transcribirse y luego en este caso elaborarse las actas y remitirse a la fiscalía. Y luego que se emita en este caso la información del listado de llamadas y la diagramación de las llamadas entre los números celulares de Walter Rigno Ríos Montalvo y un catálogo de personas en este caso que han sido detalladas en la disposición 5, página número 2, con 2 actos de investigación, los cuales eventualmente podría examinarse si es que el plazo de 8 meses es razonable o no para que se puedan hacer estos actos. Como dijo el Ministerio Público, alegar otras circunstancias de imputación o en todo caso la incorporación o no del imputado a un contexto de organización criminal, o su materialidad o su pertenencia, o si las circunstancias definan en este caso si debe o no adecuarse, corresponden a otro tipo de audiencias, que es una audiencia de tutela de derechos, en donde eventualmente el imputado podría proponer estas situaciones y someterse a un debate. Pero lo cierto es que en una audiencia de control de plazo, lo que se debate en todo caso es la razonabilidad o en todo caso la legalidad del plazo que se estableció para los actos de investigación. Recordemos, señor magistrado, que la investigación preliminar tiene una finalidad que es establecer si la conducta es delictuosa, establecer las circunstancias, la identidad del autor y si existe en este caso o identificar los partícipes o agraviados. Se ha definido ya en una audiencia anterior en el caso en el que se cuestionó el elemento corruptor en este delito, que todavía no se había definido o identificado plenamente cuál fuera el elemento corruptor en estas circunstancias, es decir, la dádiva, la entrega, la promesa, cualquier otra circunstancia que defina, en este caso, el delito de corrupción. Y ese es justamente el ámbito que se pretende, entiendo yo, con la disposición número 5, establecer o desenmarañar esta circunstancia para que la Fiscalía pueda emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, establecer si existe o no el delito que se ha investigado. Si es que no se tiene certeza respecto a las circunstancias del elemento corruptor, a pesar de que se haya hecho referencia tangencialmente, en este caso en el registro de comunicación, bajo las denominaciones, entre comillas, el favor, o hay que darle algo extra, ¿no? Recuerdo los de comunicación, indican o sugieren en todo caso que ha existido un elemento corruptor que tiene que definirse, o al menos en sus contornos directos o indiciarios para establecer si existe o no. Y justamente esa es la materialidad de la investigación preliminar, establecer si la conducta es delictuosa o no y a partir de ello formalizar o archivar el caso. Recordemos que la sentencia plenaria casatoria 1/2017 ha establecido cuáles son los estándares de sospecha para que se pase de una fase a otra, de la investigación preliminar a la fase preparatoria. Y para la fase preparatoria se requiere una sospecha reveladora, es decir, que la propuesta fáctica del Ministerio Público haya sido revelada, se revelen sus contornos, en este caso propuestos. Y una de las circunstancias que se propone es básicamente el ente corruptor, que se tiene que revelar o al menos tener sospecha respecto a esto a partir de los actos de investigación que se proponen. Consideramos que los actos de investigación de la disposición 5 son dirigidas en todo caso para establecer esta circunstancia, porque de acuerdo a la dinámica de la organización criminal Los Pillos Blancos del Puerto, los miembros, en este caso de la Corte Superior de Justicia del Callao, tenían comunicaciones o mantenían comunicaciones dándose cuenta respecto a las circunstancias delictivas que habían ocasionado o suscitado dentro de esa jurisdicción o judicatura, en este caso, el Poder Judicial del Callao. Entonces, a partir de las conversaciones que pueda tener Walter Ríos Montalvo con Víctor Maximiliano León Montenegro o con Carlos Humberto Chirinos Cumpa, que son las personas a las cuales se ha solicitado que se haga la transcripción de llamadas, eventualmente podrían sugerir, en este caso, revelar esta circunstancia del elemento corruptor. El plazo es en todo caso aquello que debe debatirse en esta audiencia y consideramos que el plazo de 8 meses es razonable para que se hagan esta transcripción de 13 llamadas, se haga en este caso la diagramación de las llamadas entre las personas de Gianfranco Walter Ríos Montalvo, John Misha Mancilla, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, César Hinojosa Pariachi, Carlos Humberto Chirinos Cumpa, Víctor Marcelo León Montenegro y Beta Rosario Vera Guzmán, y todas las personas detalladas justamente en la página 12 de esa disposición. Señor magistrado, recordemos
que el fenómeno de la corrupción ha sido tocado y es en este caso materia de preocupación a nivel internacional. La Convención Interamericana contra la Corrupción, que ha sido ratificada por el Estado peruano el 6 de abril de 1997, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que el Perú en este caso forma parte a partir del 16 de noviembre de 2004, establecen que el fenómeno de la corrupción es una preocupación institucional a nivel internacional y que todos los esfuerzos del Estado deben dirigirse a socavar o establecer, o en este caso para frenar el fenómeno de la corrupción. Es una exigencia internacional en la que el Estado peruano debe, en todo caso, establecer o dar las pautas o viabilidad para que se pueda realizar estos actos, para que pueda, en todo caso, frenarse el fenómeno de la corrupción. Esta situación ha sido ratificada, señor magistrado, por el Tribunal Constitucional, es decir, el fenómeno de la corrupción y la forma en cómo debe investigarse o como principios se sofrenan o deben, en este caso, abordarse la corrupción. En la sentencia del Tribunal Constitucional 19-2005, caso Ley Wolfenson, fundamento 65, se dice que la lucha contra la corrupción es un interés preponderante del Estado peruano. En la sentencia del Tribunal Constitucional 1271-2008, caso José Enrique Crucillat, se indica, señor magistrado, que el fenómeno de la corrupción o la lucha contra la corrupción es un interés internacional. Bajo esta misma línea, en la sentencia, en el expediente número 6-2006 del Tribunal Constitucional, nuevamente, caso Mincetur, se indica que existe un mandato constitucional para luchar contra la corrupción. Es un principio constitucional, señor magistrado, la prohibición de la corrupción, y esto ha sido reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 9-2007, en este caso, fundamento 6.3.3. Es claro que la corrupción es un fenómeno que debe abordarse y el Ministerio Público, bajo este principio monopolio de la investigación, debe destacar todos sus esfuerzos para, en este caso, lograr o evitar la corrupción. Y justamente esa es la finalidad de estas diligencias, o en todo caso, la finalidad con la que debe enmarcarse las posibilidades que tiene el Ministerio Público para investigar. Por esa razón, consideramos, señor magistrado, que el plazo de 8 meses es razonable para que se hagan los actos de investigación que se han propuesto y, en todo caso, las otras alocuciones o fundamentos que ha brindado en este caso la defensa deberían debatirse en otra audiencia, posiblemente en una tutela de derechos, pero restringiendo el ámbito del debate a lo que realmente debe hacerse en esta audiencia, entendemos que lo que se evalúa es si el plazo es razonable o no. Para la Procuraduría lo es, porque son actos de investigación que merecen ser llevados a cabo y van a destacar, en todo caso, si es que existe o no un elemento corruptor en el caso propuesto. Por esa razón solicitamos que se declare infundado el pedido de la defensa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cirilo tiene 5 minutos para la réplica. Sí, muchas gracias, señor magistrado. En relación a lo que acaba de invocar el señor procurador. Señor magistrado, quitémoslo por un momento la adecuación de crimen organizado. Estas dos diligencias que se ha dispuesto en la disposición número 5, ¿se pudieron hacer sí o no en los primeros 8 meses del proceso penal común instaurado por el Ministerio Público? Claro que sí, allí es razonable, por supuesto, porque además toda esta información ya se encuentra sistematizada en las fiscalías a cargo de la investigación de la organización criminal Cuello Blanco, señor magistrado. No, o sea, lo que está haciendo la Fiscalía Suprema es requerir información. Requerir información. Es más, la información que le pide la DIVIAC, señor magistrado, es una reiteración. No es un acto de investigación nuevo. Es una reiteración. De manera tal que los 8 meses adicionales, olvidándonos por un momento la educación, son pues irracionales. Señor magistrado, si en 8 meses, que para la Procuraduría del Ministerio Público no significa nada en la vida de una persona, el Ministerio Público no ha identificado el elemento corruptor. El expediente judicial concernido a ese proceso laboral. El juez concernido a ese proceso laboral supuestamente influenciado. Si en 8 meses no ha logrado identificar esos elementos básicos del tipo penal que imputa, ¿por qué tendría que tener 8 meses más cuando la defensa no ha sido obstruccionista, señor? 2. A consideración de esta defensa, respetuosamente, por supuesto, su despacho sí podría pronunciarse en relación a la racionalidad de la adecuación, señor magistrado. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público no hubiese adecuado el proceso, no hubiese tenido 8 meses más de plazo adicional.
Obviamente, ese es el germen de los 8 meses que son absolutamente irracionales, señor. No se trata, señor, como ciudadanos, obviamente, y me incluyo, estamos en la lucha contra la corrupción, obviamente, pero comprenderá, señor magistrado, de que cuando el Ministerio Público instaura un proceso penal, nos tenemos que regir a ciertas reglas mínimas de fiabilidad y buena fe. De manera tal, señor magistrado, no sé qué tipo de poder puede ejercer el Ministerio Público para decir, en los primeros 8 meses me equivoqué, porque en realidad no debió ser proceso penal común, sino crimen organizado. Entonces, concluidos los 8 meses, recién, súbitamente, advierto que es crimen organizado. Entonces, a partir de hoy, tú, señor Arana, vas a estar investigado con la posibilidad de ampliarte el plazo a 36 meses más, conforme lo dice la disposición 7, señor magistrado del Ministerio Público. No es que son 8 meses y, bueno, pues si no encontramos nada, podemos incluso darle por terminado antes. No, señor. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que empezó con 60 días, luego lo declaró complejo 8 meses más, y en lugar de pronunciarse, porque no había nada, obviamente lo declara complejo y se amplía 8 meses más, por sí y ante sí. Frente a esos antecedentes, obviamente la defensa desconfía de que estos 8 meses, aún dentro del crimen organizado, ¿no es cierto?, puedan respetarse. Porque el Ministerio Público ya lo dijo expresamente en la disposición número 7, de que podría ser 36 meses. No se puede, señor, tener sometido a una persona a una investigación preliminar, como lo dice el señor procurador. ¿Cuáles son los fines de las diligencias preliminares? Son absolutamente finitas. Y para eso no se necesita tanto tiempo, sobre todo, señor magistrado, hay que tener en cuenta esto, de que toda la información que el Ministerio Público requiere sobre este asunto lo tiene totalmente sistematizado en la Fiscalía de los Cuellos Blancos. Lo único que tiene que hacer es pedir información. Bueno, señor, si es que la DIVIAC no le remite la información, el Ministerio Público tiene mecanismos para forzar que le entreguen en el plazo más corto, pero no adecuar el plazo a el proceso a uno de crimen organizado para reiterar pedidos a la DIVIAC, señor magistrado. Eso es lo irracional. En consecuencia, señor magistrado, yo estoy apelando al sentido común, señor magistrado, ¿no es cierto? Y que las personas no pueden ser perseguidas inmisericordia e indefinidamente dentro, además, de diligencias preliminares, señor. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora fiscal, tiene 5 minutos. Gracias, señor juez supremo. Precisar lo siguiente, señor magistrado. Las 13 comunicaciones, transcripciones de las comunicaciones que se señalan en la disposición 5, son 13 audios de los cuales a la fecha no hay transcripción. O sea, hacer la precisión, no es que solamente estamos esperando la remisión, sino que a la fecha no hay la transcripción de la misma, y efectivamente la Fiscalía está adoptando los mecanismos necesarios para recabar la información lo antes posible. Además, señor magistrado, hay que precisar una situación muy concreta y clara. No es que la Fiscalía arbitrariamente pretenda realizar una investigación sobre la base o existencia, sobre la inexistencia de un hecho específico. Existe el audio en el que se habla del favor en un proceso judicial. Eso es innegable. Existe el audio que incluso ha sido expuesto a nivel de medios de comunicación. Por tanto, el supuesto es un supuesto de delictivo de clandestinidad. Ese supuesto de clandestinidad vinculado a la organización criminal, los cuellos blancos del puerto, son situaciones específicas que su despacho debe tener en consideración al momento de emitir el pronunciamiento. Como bien ha señalado la Fiscalía, el plazo que ha establecido de 8 meses es un plazo prudencial para el cual considera puede emitir el pronunciamiento. También ha señalado la Fiscalía que está realizando los actos necesarios para que los pedidos y las actuaciones fiscales se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Y si de obtenerse de llevarse a cabo y concluirse las diligencias, el plazo concluirá y se emitirá el pronunciamiento que corresponda. Pero bien señalaba la Procuraduría que en un caso de corrupción, nosotros tenemos la obligación, no solamente a partir del rango constitucional, sino por los tratados internacionales a los que estamos obligados, de efectivamente realizar una minuciosa indagación en actos de corrupción que implican la administración de justicia. Bajo esa línea de argumentos, señor magistrado, reiteramos, la adecuación al plazo está conforme a ley, producida antes del vencimiento del plazo, se aplica dentro del supuesto establecido por la norma, por lo cual consideramos que resulta razonable
lo emitido por la Fiscalía, fundamentos por los cuales reiteramos el pedido de que se declare infundable el control de plazos. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Fernández también tiene 5 minutos para concluir. Muchas gracias, señor magistrado. En efecto, si es que se asume, como debería ser, la posibilidad de que en una audiencia de control de plazo se hable sobre la legalidad, la racionalidad o la razonabilidad, o en este caso el estricto plazo razonable, debemos hablar de fechas, de tiempo. Si es que el tiempo de 8 meses que propone el Ministerio Público son razonables o no para llevar a cabo los actos de investigación que han sido propuestos. O en todo caso, a consideración de la defensa podría decirse no, es mucho, debería ser más reducido, en el que podría eventualmente recabarse esta información. Entiendo yo que esa es la finalidad de un control de plazo, para establecer si es que tiene o no materialidad el tiempo que se le está dando para hacer. Lo otro, es decir, si es que se dan en las circunstancias de una organización criminal, o si es que concurre o no una circunstancia que pueda contextualizar el evento delictivo dentro del caso de los cuellos blancos, podría proponerse a través de otro mecanismo de defensa que es la tutela de derechos. Entonces, consideramos, señor magistrado, que a través de esta pauta, o lo que se llama el debate pautado de una audiencia, debería establecerse cuál es el asunto controvertido que debería materializarse en este debate, y en efecto así lo ha sido. Debería ser justamente el plazo razonable. Palabras claves si el caso es complejo. Si es que existe un plazo razonable, diligencias preliminares en las que necesitan hacerse para lograr su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Se dijo al inicio. Es establecer las circunstancias o si es que existe o no el delito que se propone. Hoy por hoy se tiene planteado que para la Fiscalía sí existe, en este caso, la comisión del evento delictivo, pero falta definir los contornos o circunstancias del elemento corruptor. Es decir, ahí existe una grabación, una llamada en la que se habla de favor, se habla, hay que darle un extra, pero esa circunstancia tiene que contextualizarse en unos hechos colaterales para que le den sustancia. Es justamente aquello que requiere la diligencia preliminar, pues la diligencia preliminar exige que se definan las circunstancias del delito. Por esa razón, aduciendo a la finalidad de las diligencias preliminares y las diligencias que se plantean realizar, en este caso 2 diligencias, consideramos que sí es razonable el plazo de 8 meses, considerando, señor magistrado, que estas transcripciones de audios, que son 13, no han sido todavía transcritas. Es decir, que hay que escucharlas, hay que transcribirlas, hay que corregirlas, en este caso verificar sus escuchas y eventualmente en una diligencia realizarse una reescucha, porque de acuerdo a la experiencia que se ha dado en el Ministerio Público, una vez que se transcriben, en este caso en las oficinas de peritaje, se convoca a las partes para volver a escuchar los audios y eventualmente someter a reconocimiento por las partes. Entonces, bajo esa lectura, consideramos, señor magistrado, que sí, 8 meses es un plazo razonable para que puedan hacer estas diligencias y en todo caso debería declararse infundado el pedido de la defensa, considerando que eso debe ser, los otros contornos deberían ser planteados en otro tipo de audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa que vía control de plazo solicita se declare fundada su solicitud respecto de la investigación preliminar que se le sigue por la Fiscalía. Y los argumentos de la defensa, perdón, de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes solicitan que se declare infundado toda vez que los plazos, así como la adecuación del proceso a crimen organizado según la ley 30.077, en un plazo de 8 meses resulta razonable. Por los fundamentos expuestos, se va a evaluarlos y se va a pedir la resolución comunicada a sus casillas electrónicas. Siendo las 10:16, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día con todos. Buenas noches.